Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar, ¿ok? Eh, Vamos a colocar la lámina. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver hoy trabajo, energía y potencia. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Uno netamente físico, teórico y fastidioso, con ecuaciones incluidas. Y el otro enfocado a lo que es la energía y la potencia en el cuerpo humano. Entonces, es más fácil de digerir y más ameno también. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces? Trabajo realizado por una fuerza, energía cinética, potencial, conservación de la energía mecánica, conservación de la energía y fuerzas disipativas, potencia, rendimiento y velocidad metabólica. ¿Ok? Eso es el menú del día, acompañado con su siempre cafecito cuántico, por supuesto. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Trabajo y energía. Como siempre, claridad en las definiciones. ¿Qué es energía? Capacidad para realizar un trabajo. Una propiedad. No hay una exacta definición. Si usted pregunta, ¿qué es un quantum de energía? ¿Por qué el sol, por qué el fotón transporta energía? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué la energía permite que un electrón pase de un nivel a otro? O sea, ¿por qué? ¿Qué es? Igual que la fuerza. La fuerza es un algo que actúa sobre un cuerpo y hace que haga un cambio. Por ejemplo, el movimiento. La energía es un algo que le da al sistema la capacidad de hacer un trabajo. No hay una definición. Igual que no hay una definición de conciencia. ¿Qué es una conciencia? ¿Ok? ¿Qué es alma? Entonces, en ciencias hay cosas también difíciles de definir. Y energía es una de ellas. Energía es capacidad de hacer un trabajo. ¿Ok? Dos formas adquiere esa capacidad. Que el cuerpo se esté moviendo o que no se esté moviendo. Una dependiente del movimiento y la otra no. Entonces, la que depende del movimiento la vamos a llamar cinética. La que depende de la posición la vamos a llamar potencial. Tendremos energía cinética y potencial. La potencial puede ser gravitatoria, electromagnética, elástica, etc. De la energía sabemos poco. La podemos medir, por supuesto. Pero realmente sabemos qué es. Solo sabemos que tampoco se crea. Nadie puede crear energía. La usamos, la transformamos una en otra. Y de ahí surge la primera ley de la termodinámica, o también llamada ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Por supuesto, todo esto motivado a que la ciencia realmente está en pañales, ¿no? Es decir, no llevamos 2000 años de ciencia. Ya la ciencia nació prácticamente ayer con los compañeros Lavoisier en química, Newton,
Pascal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso fue antier, prácticamente, hablando en términos geológicos, ¿no? Por supuesto. Entonces, todavía en pañales no podemos definir con propiedad qué es energía, es una capacidad. Bueno, está bien. Entonces, trabajo y energía son magnitudes escalares. Tienen una magnitud, no tienen dirección ni sentido. ¿Okay? Vamos a continuar, vamos a ver qué viene. Y entonces tenemos el trabajo realizado por una fuerza. Vamos a empezar con trabajo. Entonces, obviamente si yo ejerzo una fuerza, el objeto va a tener un desplazamiento. Ese desplazamiento lo vamos a llamar R. Y la fuerza forma un ángulo con la horizontal. Entonces, el trabajo lo vamos a denotar con la palabra, con la letra W mayúscula. W. Y es la fuerza por el desplazamiento. Por supuesto, si la fuerza tiene un componente en el eje X o en el eje Y, usaremos su forma coseno o seno. Si no, simplemente será F por R. Sencillo, fuerza por desplazamiento. No tiene mayor complicación. ¿Ok? Anotar, no, siempre hablo metafóricamente, no va a estar anotando nada que yo le mando las láminas, ¿ok? Pero es la forma de hablar. El trabajo es nulo si el desplazamiento es cero. Si el objeto no se mueve, no hay trabajo. O la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Es decir, un objeto que se desplaza así, sufre una fuerza así. Esto es perpendicular. Entonces, en este caso, el trabajo es cero. El trabajo es positivo si la fuerza es favorable al movimiento. Si el objeto se mueve así, yo lo empujo para que se siga moviendo hacia adelante, entonces el trabajo es positivo. Si el objeto se mueve y la fuerza se le opone, entonces el trabajo es negativo. Detalles. ¿Ok? Detalles. Entonces el trabajo W invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto de la magnitud fuerza por la magnitud desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. En pocas palabras y resumidas cuentas, W es igual a F por X. ¿Listo? ¿Okay? En el caso de que la fuerza tenga componentes, como ya expliqué alguna vez, por eso había que hacerlo, entonces, bueno, depende. Aquí, por ejemplo, tienes un ángulo con la horizontal, entonces esta es la componente en X, es, como usted debería saber, el cateto adyacente al ángulo, entonces lo que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno, entonces F, que es la hipotenusa, por el coseno de alfa, y lo tiene acá por el desplazamiento. Eso en el caso de que haya alguna componente. Si no hay componente, es F por X. ¿Ya? Sí. Bueno, cuando las cosas se complican mucho. Ahora tengo una fuerza que cambia y es variable. Entonces, hay que tomar pedacitos debajo de la curva que se van a llamar dx. Y eso nos va a llevar a algunas complicaciones. Yo tomé la lámina, la hice, cuando la hice tenía otros propósitos y la dejé así. Usted le voy a decir por encima, ¿ok? Obviamente,
Esto, la lámina anterior, esto es una curva, estos son pedacitos infinitesimales que se toman. Entonces, por supuesto, cuando yo hago un conteo de esos pedacitos, tengo que hacer una operación de cálculo que se llama integral. Eso no le concierne a usted por lo pronto. ¿Ok? No le interesa. Usted al final, ya va. ¿Dónde está la formulita? Ya se me perdió. Ok, debe estar más adelante. Con esto vamos nosotros a llegar a la fórmula de energía. ¿Ok? O sea, es la demostración matemática de dónde salen las fórmulas. Por ejemplo, para un resorte, la fuerza total es la constante por el desplazamiento. ¿Eso de dónde sale? Estos símbolos son sumatorias, este es el límite de una función, esta es la integral de una función, etcétera, etcétera. Vamos a pasar eso por alto para llegar a las fórmulas que a usted le interesan. La fórmula es esta: potencia. Trabajo sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar esto de acá. Potencia es la rapidez con que se efectúa el trabajo. ¿Qué es potencia? La rapidez con que haces un trabajo. Eso es potencia. Definido. Claro. Al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo. Listo. ¿Sí? Simple, sencillo. Ignoremos esto de los límites y las cosas. Potencia, trabajo sobre tiempo. ¿Cuál es la unidad de potencia? El watts. ¿Ok? Un watt es igual a un joules por segundo. ¿Ok? HP es horsepower, caballo de vapor. ¿Ok? Esto está en pies por libra. ¿Ok? Y sobre minuto. ¿Ok? Bueno, nosotros no vamos a calcular la potencia de motores. ¿Ok? Sencillamente decirle las unidades para que usted sepa y esté claro en sus unidades. Cuando hablamos de watts, cuando hablamos de horsepower, estamos hablando de potencia, que es la velocidad con la cual se hace el trabajo, la rapidez. ¿Ok? No vamos a hacer conversiones, así que no necesita saber estas cosas, ¿no? La energía cinética de la lámina, aquella de las cosas matemáticas, llegábamos entonces a una integral definida, bla, 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 que se resolvía y a la final esta era la ecuación que estaba buscando. Decirle que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso no fue inventado. Eso no salió de una caja de jabón. Ok. Eso es así. Y está demostrado. Además, la demostración las tiene en las láminas para que un día lo revise si quiere. Entonces, energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo cual nos lleva al teorema del trabajo. El trabajo total realizado sobre un objeto para desplazarlo de una posición a una posición B es igual al cambio de energía cinética del objeto. Y está acá. Teorema del trabajo y la energía. El teorema sí se lo va a tener que aprender. W es igual a delta E, energía cinética, que es igual a la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Si el trabajo es mayor que cero, la velocidad aumenta. Si el trabajo es menor que cero, la velocidad disminuye. Entonces, ¿qué es energía? Es capacidad para hacer un trabajo. ¿Qué es energía cinética? Es la energía que depende del movimiento. ¿Cómo se calcula por la fórmula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado?
¿sí? ¿Qué es potencia? La rapidez con la cual hago un trabajo. ¿Qué es trabajo? Fuerza por el desplazamiento. ¿Qué es potencia? Trabajo sobre el tiempo. ¿Cuál es el teorema del trabajo? El cambio de la energía cinética, que es final menos inicial, o el punto B menos el punto A. En un par de frases, más o menos todo el contexto sin la parte matemática. Yo no le voy a preguntar la parte matemática, olvídese eso. Pero la parte conceptual sí. La parte conceptos sí. ¿Okay? Bueno, entonces la cantidad de un medio de masa por velocidad al cuadrado se llama energía cinética. Interesante. Y es la energía que se obtiene del movimiento. Siempre es positiva porque la rapidez está al cuadrado, ¿no? Y después tengo abajo la teorema del trabajo y la energía, que ya se lo dije. Es una energía final menos la inicial. ¿Okay? Bueno, ignoremos esto y después llegamos al concepto de fuerzas conservativas y no conservativas. Se llaman fuerzas conservativas aquellas para las cuales el trabajo realizado por las fuerzas para mover un cuerpo entre dos puntos por cualquier trayectoria arbitraria no depende de la trayectoria que une los puntos. Es decir, una fuerza conservativa es aquella que no depende de la trayectoria que une los puntos. ¿Ok? Las fuerzas que sí dependen de la posición son conservativas. Por ejemplo, gravitacional, elástica, electromagnética. Cuando usted estira un resorte, por supuesto depende de cuánto lo estire. Así que depende de la posición, es una fuerza no conservativa. ¿Sí? La gravitacional igual. Va a medir la gravedad de la Tierra, ¿dónde? ¿Sobre la superficie o a, no sé, 5 millones de kilómetros de la Tierra? Depende de la posición donde la mide. O sea, entonces es posicional. Por lo tanto, es una fuerza no conservativa. ¿Ok? Y ahora llegamos a la energía que depende de la posición, que es la energía potencial. ¿Ok? Entonces, por supuesto, tiene toda su famosa demostración, bla, 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 para llegar a que eso es igual a masa por gravedad por altura. Genial. Entonces, el trabajo realizado por ciertas fuerzas conservativas puede obtenerse a partir de la variación de otra forma de energía potencial que depende de la posición del objeto o de la configuración del sistema. ¿Ok? Lo cual nos lleva a nuestra formulita M por G por I y a la otra de movimiento, que es un medio de K por X cuadrado en el caso de resortes, ¿no? Entonces, el producto del peso y la altura sobre el origen de las coordenadas es la energía potencial gravitacional. ¿Okay? Y para él también se aplica, por supuesto, el teorema del trabajo y la energía, tal cual la energía cinética. Tal cual. La ley de la conservación de la energía, esa es la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? Hay 4 leyes de la termodinámica, ¿no? La ley cero y las ley primera, segunda y tercera. Entonces, la primera es esta, la segunda es la ley de la entropía, la que introduce el concepto de entropía o desorden. En ausencia de resistencia del aire o de otras fuerzas disipadoras, la suma de la energía potencial y cinética es una constante siempre que no se añada ninguna otra energía al sistema. ¿Okay? Siempre que no se añada ninguna otra, la suma de potencial y cinética es constante. Por supuesto, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Si usted no añade nada a eso, la cantidad de energía debe ser igual. Ese es el principio de conservación de la energía.
Entonces, en los sistemas físicos reales suelen actuar tanto fuerzas conservativas como no conservativas. Ya está. Entonces, en términos reales, la energía mecánica no se conserva. La energía mecánica es la suma de energía cinética más potencial. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica del sistema. ¿Okay? Aquí abajo dice, conviene clasificar las fuerzas no conservativas en disipativas, como el rozamiento, o aplicadas, como las máquinas que transforman la energía interna. Por ejemplo, nosotros, que es lo que vamos a ver después. Entonces, potencia, rendimiento y velocidad metabólica. Nosotros como máquinas, los organismos vivos somos máquinas. Transformamos algún tipo de energía en trabajo. Entonces, la potencia es la capacidad de realizar trabajo por unidad de tiempo, es decir, la rapidez con que una fuerza realiza un trabajo. ¿Okay? Entonces, la eficiencia o rendimiento es la división entre el trabajo realizado y la energía consumida. Eso es lo que se denomina eficiencia o rendimiento. Si lo multiplica por 100, lo expresa en porcentaje. ¿Cuál es su rendimiento en un maratón? 20%. Ese 20, ¿de dónde sale? De haber dividido el trabajo que usted realizó por la energía consumida. Es decir, consumió excesiva energía y realizó poco trabajo. Por supuesto, cuanto más energía consuma y menos trabajo haga, esa división le va a dar cada vez muy pequeño. ¿Ok? Y su rendimiento va a ser bajo. ¿Cuál será un rendimiento óptimo o alto? Realizar mucho trabajo con poca energía. Eso cuesta años de entrenamiento. Años. Se necesita energía para la realización de trabajo externo y para el mantenimiento de las funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? Circulación, respiración, formación de proteínas, bla, 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 bla. La tasa metabólica basal, la mínima para el funcionamiento del organismo, son 80 watts. Usted necesita 80 watts de potencia para funcionar. Claro, para ver física necesita 100. Pero bueno. Entonces, ¿de dónde obtenemos los watts? Aquí tienen una tablita. Entonces, por dormir, por estar sentado, por escribir, bla, bla, bla. Bueno, entonces, ¿cuánto se gasta? En realidad no es lo que está ahorrando. ¿Okay? Por ejemplo, por hacer deporte moderado, usted necesita de unos 300 a unos 500 watts. Para un deporte intenso necesita hasta 1400 watts. ¿Sí? Para una actividad extrema, ¿ok? Para hacer montañismo o algo por el estilo, puede necesitar hasta 1600 watts. Mientras que para dormir lo único que necesita son 80 watts. Entonces la velocidad o tasa metabólica es la energía consumida por unidad de tiempo. Por supuesto, ya expliqué que es una potencia. Eso es potencia. La unidad de potencia es el watt, por lo tanto yo voy a hablar en watts. Ahora, usted no está entendiendo, por supuesto, de qué watts estoy hablando yo y cree que estoy hablando de bombillos. Ahora vamos a ver cómo se transforma watts a calorías y va a entender el asunto de la dieta. Ah, en calorías sí entiendo. Yo necesito tantas calorías al día. Ah, qué interesante. Bueno. El calor, aquí está el concepto de caloría, que lo estoy diciendo, y ya hablé. Se define caloría como la cantidad de calor, energía térmica necesaria, bla, bla, bla. Esto no me interesa. Entonces, ya aquí sí, por fin. Una caloría son 4.18 joules.
Ya va. No sé de dónde sale esto. Entonces, para que una persona esté físicamente activa al día, necesita por lo menos 150 watts, lo cual traducido a kilocalorías son 3100. Eso es lo que está calculado hace ya años que se requiere. Entonces, como todo lo que usted come, desde el chicharrón con queso y mostaza hasta las chinchurrias y la morcilla, todo está tasado en calorías. ¿Sí? Total que al final necesita 3100 kilocalorías. Kilocalorías. Por debajo de eso, usted adelgaza, por encima engorda, por supuesto. Come 5 hamburguesas, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Estos son tablas de combustión y calores de combustión. Bueno, eso no me interesa. Por supuesto, eso afecta al ritmo cardíaco, la velocidad metabólica, ¿sí? Entonces, por supuesto, sabiendo la potencia que necesita, la velocidad metabólica, etcétera, y podemos saber cómo varía el ritmo cardíaco con el tamaño de los individuos, por ejemplo. Entonces, la velocidad metabólica es proporcional al área del cuerpo del animal. Una velocidad metabólica elevada se producirá cuanto más grande sea el corazón y más rápido pueda bombear. Esto cuando el tamaño del corazón es normal. ¿Ok? Es decir, que por ejemplo, los tibetanos nacen con un corazón un poco más grande. Y eso ya es el nacimiento y es normal. Ahora, cuando una persona, su corazón aumenta de tamaño después de cierta edad, eso no es normal, eso se llama insuficiencia cardíaca. Y según una ley, que es la ley de Starling, cuanto más separados estén los monómeros, la fibra cardíaca, más débil es el corazón. Es decir, cuanto más grande sea, cuanto más grande sea, más débil es. ¿Ok? No es más fuerte, es más débil. Por eso las personas con diabetes durante años, etcétera, con padecimiento, su corazón se aumenta de tamaño, se debilita y mueren por paro cardíaco. ¿Okay? Eso obedece a una ley física, una ley que se conoce como la ley de Starling. Es decir, la actina y miocina cardíaca tienen que estar exactamente a la distancia adecuada para que la fuerza de contracción muscular del corazón sea la óptima y pueda entonces contraerse y dilatarse en los movimientos diastólicos y sistólicos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el corazón de un animal mayor late más lento que el de uno pequeño. No sé, yo no se los he contado, pero según los biólogos, un colibrí, el corazón de un colibrí late a más de 600 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que los bebés tienen mayor frecuencia cardíaca que los adultos y que los ancianos. ¿Ok? Entonces, llegamos... Profe, disculpe que le interrumpa. Le quería Ajá. hacer dos preguntitas. Si esta clase que estamos viendo, de esto se va a tratar el taller que vamos a realizar, ¿no?